Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al coloquio de investigación en esta que es nuestra mesa, lo novedoso en diseño. Yo soy Roberto Céspedes, soy el responsable del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo y estoy coordinándola junto a la doctora Jimena Larcón de Chile, hoy en Italia. Hola Jimena. Hola Roberto, ¿cómo estás? Encantada de estar acá. Igualmente, la verdad que igualmente con toda esta gente amiga. Vamos a contar un poco, si te parece, antes de comenzar concretamente con las presentaciones, cómo surgió esto. Bueno, en principio, la doctora Alarcón y yo empezamos a hacer una serie de trabajos compilando investigaciones que traían la novedad sobre justamente lo que había de nuevo en diseño, ¿verdad? Incluso el nombre inicial era diseño con la A de arroba, por aquello de que en los últimos tiempos tuvimos una entrada muy importante de temas vinculados al género, que hoy tenemos alguna cosa para ver seguramente. En el año 22 al 24, en toda la investigación internacional de diseño, empiezan a aparecer cada vez, ayer nos decían, con mayor crecimiento, temas vinculados al diseño y al género. Entonces, por eso apareció ese nombre que ahora se calmó un poco más, porque apareció una nueva propuesta que Jimena nos trae, que es el Iberoamérica Diseño. ¿Querés contarnos, Jimena? Sí, encantada, feliz también. Bueno, el año recién pasado me correspondió ser la directora, asumir el rol de directora científica del segundo Foro Iberoamericano de Investigación en Diseño que se realizó en Madrid el mes de noviembre. Este foro fue organizado por la Asociación Iberoamérica Diseña y tuvimos el honor de recibir más de 200 propuestas de resúmenes y posteriormente artículos. En el marco de la realización de este segundo foro, hicimos un convenio de colaboración con la Universidad de Palermo y nuestro compromiso fue, como asociación y como Universidad de Palermo, efectuar un número especial de la revista Cuadernos con algunos de los mejores trabajos que recibimos en el marco de este foro. En esa ocasión entregamos un reconocimiento, en ocasión del foro que fue en noviembre, un reconocimiento a 17 trabajos, especialmente por el enfoque que habían abordado desde la investigación en diseño y la investigación también transdisciplinaria e interdisciplinaria, es decir, colaborativa con otras disciplinas. Y posterior a eso, hicimos una selección de los artículos recibidos, de manera que las 8 presentaciones que tenemos hoy representan, por una parte, a quienes recibieron ese reconocimiento en Madrid el año pasado, y por otra parte, una segunda selección de artículos, es decir, trabajos completos recibidos y que están siendo publicados absolutamente estos trabajos en este número especial de la revista. Entonces hubo dos etapas de selección, una de resúmenes que fue premiada en Madrid y otra selección de artículos. Quiero destacar que en este grupo que va a presentar hoy, tal como ocurrió en noviembre, hubo trabajos de jóvenes investigadoras que están representadas aquí, es decir, digo jóvenes porque son todas menores de 26 años y las quisimos invitar hoy también en honor a esas nuevas generaciones de diseñadoras que están ya haciendo noticia, dando que hablar desde la investigación en diseño. Bueno, quiero decir como última cosa que yo renuncié hace un par de meses a la asociación por motivos personales y que de cualquier modo el compromiso de asumir el desarrollo de este número de la revista Cuadernos lo hemos llevado adelante con gran honor, con gran orgullo, especialmente por nuestra disciplina. Gracias, Jimena. Bueno, mencionaste varias veces el número de la revista Cuadernos. Vamos a decir que en realidad la publicación se llama Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Sí, Comunicación y es el número 244. sí. Entonces, allí pueden encontrarlo tanto en la página nuestra como también en las repetidoras que hay, Cielo, Doy y tantas otras, ¿no? Así que allí lo pueden encontrar.
Y vamos entonces Sí, directamente a comenzar con esto para decirles que los primeros en contarnos qué fue lo que estuvieron investigando son Josefina Daniela Brañez Alarcón y Álvaro Alfonso Escobar González. Hicieron un trabajo que se titula Preferencias de diseño de los adultos mayores residentes en Milán, Italia, sobre un robot de servicio personal. Estudio de caso del robot Ginger o Ginger. Jimena, ¿quisieras presentarlos? sí. Bueno, este año vamos a cambiar la modalidad, lo vamos a hacer mucho más coloquial, como haciendo mención al nombre de esta actividad que se llama coloquio, y vamos a ir improvisando vuestras presentaciones. Lo primero que quiero decir es que Josefina y Álvaro han hecho un trabajo interdisciplinario y también internacional. El trabajo de Josefina Brañez, que es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción en Chile, actualmente estudiante de Master of Science en Politécnico de Milán y también realizando una estadía en VIP Consulting aquí en Milán. Em, bueno, Josefina realizó un trabajo guiada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el señor Álvaro Escobar, a quien agradezco de manera especial estar aquí hoy desde Chile, decano. Es un honor para nosotros contar con usted hoy. Y también, bueno, hacer notar este interés también de la facultad y de la Escuela de Ingeniería Comercial por permitir que, en este caso, la estudiante de Ingeniería Comercial realizara su tesis con el Instituto Europeo de Diseño de Milán y con la empresa CHIM 4.0 de Torino, aquí en Italia. Entonces, lo que nos van a presentar hoy el profesor Álvaro Escobar y Josefina Grañez es justamente esta tesis que se desarrolla en la Universidad de Concepción de manera colaborativa e internacional con diseñadores de Italia y el departamento, la escuela, en este caso de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción en Chile. Debo decir que el intermediario es Carmelo Di Bartolo, CEO de Design Research aquí también en Milán. De manera que este es un ejemplo de trabajo colaborativo entre Ingeniería Comercial de Chile y estudiantes del Instituto Europeo de Diseño de Torino en Italia, para un trabajo que se aplica a la empresa. Adelante, profesor y Josefina. Muchas Muy bien. gracias. Buenos días. Aclaro o les recomiendo a ambos lo que habíamos dicho al principio. Los tres idiomas del coloquio son el español, el portugués y el inglés. En cualquier caso, como tenemos gente de habla que no es nativa de cada uno de esos idiomas, hablar modulando, hablar lento, como para que todos nos entendamos. Adelante, Josefina y Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Colombia, Sí, ¿partes tú? sí, 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 sí. Ya comienzo. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Es un placer y estoy muy feliz de poder participar en el coloquio. La investigación que presentaré junto al decano, el profesor Álvaro Escobar, surge de este proyecto de colaboración entre las distintas instituciones italianas de Bartolo Design Research, CHIM 4.0 y el Instituto Europeo de Diseño, además de la Universidad de Concepción en Chile. Participaron además estudiantes en diseño de transporte y diseño transdisciplinar, además de yo como estudiante de ingeniería comercial en ese momento. Además, tuvimos también la participación de profesores guías que fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo. El estudio se sitúa en el contexto del envejecimiento global y los desafíos que esto plantea para la salud de los adultos mayores, donde la tecnología aparece más bien como una herramienta clave para acercarlos a soluciones innovadoras como serían los robots de servicio personal. Este sector en sí muestra un alto potencial de crecimiento y escasa competencia. Sin embargo, como los adultos mayores suelen tener más dificultades al interactuar con tecnologías complejas, es fundamental que las empresas puedan comprender qué atributos valoran más en estos productos. En este sentido, se utilizó como caso de estudio la empresa Di Bartolo Design Research, la empresa italiana, y su robot de servicio personal, que es Ginger.
El objetivo fue de identificar la combinación de atributos más valorada por adultos mayores residentes en Milán. Y para ello se analizaron tres características específicas. Primero, el estilo de comunicación, que podía ser por órdenes simples o por la capacidad de este robot de mantener conversaciones. Luego, el tamaño de pantalla, que podría ser 40, de 42 o de 44 milímetros. Y por último, el costo de adquisición, que podía ser de 400, 800 o 1000 euros. Se aplicó el método de análisis conjunto que permite precisamente evaluar las preferencias frente a distintas combinaciones de atributos. Al mismo tiempo, aplicamos una encuesta online a 96 adultos mayores entre 65 y 74 años que residen en Milán. Y posteriormente los datos fueron procesados con el software SPSS de IBM y validados mediante el coeficiente de correlación Tau de Kendall. Decano, le cedo la Ok, palabra a usted. ya, muchas gracias, Josefina. Continuando con la presentación y explicando los resultados que mostraron que los adultos mayores prefieren robots. Uno, que se comuniquen mediante órdenes simples, tengan una pantalla pequeña y un bajo costo de adquisición. En este contexto, la combinación más valorada corresponde al robot 10, que reúne estas características: estilo de comunicación por órdenes, pantallas de 40 milímetros y un precio de 400 euros. La preferencia por pantallas pequeñas se relaciona con la búsqueda de comodidad y dispositivos más compactos, que privilegien interacciones simples como comandos de voz. El robot 10 refleja ese deseo de una experiencia tecnológica menos abrumadora. Además, la inclinación por un menor costo se explica por la falta de familiaridad con este tipo de productos, ya que un precio más bajo reduce la percepción de riesgo y permite una mejor asignación de recursos. En contraste, combinaciones como la del robot 18, que era otro tipo, que incluye conversación más avanzada, pantalla más grande y mayor precio, resultaron menos valoradas. Respecto a la importancia relativa de los atributos, el tamaño de pantalla fue el factor más determinante en la decisión de compra, seguido por el costo de adquisición. Aunque el estilo de comunicación tuvo menor peso, también se consideró relevante. A partir de estos hallazgos, la investigación sugiere que las empresas pueden optimizar recursos priorizando el desarrollo del robot según el orden de importancia de los atributos. Primero, el tamaño, luego el costo y en tercer lugar, el estilo de comunicación. Álvaro, Contar. 2 minutos para terminar. Ok, gracias. Contar con este tipo de información permite diseñar tecnologías más inclusivas y adaptadas a las expectativas de los adultos mayores, un grupo demográfico en constante crecimiento. En definitiva, cuando una empresa comprende qué atributos valora realmente su público objetivo, está mejor preparada para ofrecer soluciones que generen mayor satisfacción. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, excelente trabajo. Pido disculpas por las veces que uno tiene que interrumpir porque el Sí, tiempo es corto, pero respetándonos todos, seguramente hacia el final vamos a tener algún minuto para intercambiar algún tipo de comentario o de debate. Sigue ahora entonces Muchas Raquel gracias. Santos de Portugal, que presenta 2 artículos. Adelante, Jimena, presentándola. Sí, bueno, he tenido la fortuna de conocer a Raquel. Hemos tenido la fortuna también ambas de estar en Chile juntas para cerrar un proyecto Fondesit de iniciación en torno al tema textil e indumentaria. Lo que quiero decir es que conozco de cerca el trabajo de esta joven diseñadora, investigadora de CITEBE, el Centro de Indumentaria y Textil de Portugal, que va a presentar hoy dos trabajos que ha liderado en conjunto con
coautores del mismo centro tecnológico ubicado en Vila de Famalicão, en Portugal. Quiero entregarte a ti la palabra, Raquel, para que presentes cada uno de los artículos que fueron seleccionados y también a tu equipo, por favor. Adelante. Sí, Gracias. gracias, gracias Jimena y gracias a Universidad de Palermo por la invitación, que voy a hablar el meu portuñol, entonces perdóname si voy a intentar hablar despacito. Em, entonces, mi nombre es Raquel, soy investigadora y gestora de proyectos en CITEV. Hoy me gustaría presentarles brevemente dos artículos que Jimena ha hablado y dos metodologías de investigación que habemos explorado desde el diseño en el marco de un proyecto muy especial, el proyecto BIT, que es la bioeconomía en los textiles. Es una iniciativa a gran escala financiado por el Programa Gubernamental de Recuperación y Resiliencia tras la COVID y que reúne 58 entidades entre centros tecnológicos, universidades, ONGs y las empresas de Portugal. Este es un proyecto transformador que ha impulsado la innovación y el desenvolvimiento en el sector textil con esta fuerte componente de sustentabilidad y innovación. Y aquí el diseño en Portugal está jugando un papel cada vez más relevante, que no solo como una herramienta estética o de producto, pero sino como una herramienta de investigación. Y en este espacio que os voy a hablar de estos dos artículos alineados con este proyecto, también dos enfoques metodológicos que han sido reconocidos por la Iberoamérica Diseña. El primer artículo, la durabilidad como factor de sustentabilidad, que comienza con una metodología de diseño como una herramienta transdisciplinar. Este artículo tiene que ver con el diseño que puede complementar la investigación en otras áreas del conocimiento. En este caso, trabajamos sobre la durabilidad de productos textiles, específicamente en tejidos de punto, hechas con biomateriales. Los biomateriales, por definición, tienen origen biológico y están profundamente ligados con los conceptos de la bioeconomía, de la economía circular. Y nuestra pregunta fue cómo puede el diseño influir en toda la cadena de valor textil para reducir el impacto ambiental y extender la vida útil de los productos. Fue necesaria esta aproximación transdisciplinar en la colaboramos con diseñadores y especialistas textiles, mis colegas, para obtener conclusiones como sobre cómo diseñar productos más duraderos desde los biomateriales, en que el diseño de sistema fue clave con los testes, las normativas de la ingeniería mecánica y la biotecnología. En el segundo artículo, que trata sobre una herramienta digital bicircular, la formación innovadora en ecodiseño para la industria textil. Este es una segunda perspectiva que quiero compartir con vosotros, es que el diseño como una investigación en sí mismo, a través de sus procesos, sus metodologías y, en este caso, desarrollamos una herramienta formativa para diseñadores de moda basada en los principios del ecodiseño. Entonces, aplicamos la metodología de Design Thinking, pero integrando además datos científicos. Y aquí en concreto, datos de Life Cycle Assessment,
de empresas portuguesas para crear una base objetiva para el impacto de cada etapa del proceso de diseño. A partir de ahí, desarrollamos un prototipo interactivo con el diseño UX-UI que permite a los diseñadores tomar decisiones más informadas y sostenibles durante su proceso creativo. Esta herramienta ha sido incorporada en el programa formativo del proyecto BIT y empezamos a testar ahora. Para finalizar, y no me queda más tiempo, me gusta decir que en estos procesos hago con mis colegas el Design by Research y Research by Design, porque yo trago este lado del diseño y ellos me trajen estos datos científicos y nos complementamos muy bien. Así, porque el diseño no va a solo crear nuevas cosas nuevas, pero también generar el conocimiento. Y muchas gracias. Excelente, Raquel. Bueno, tu español es perfecto, hemos comprendido absolutamente todo, así que quédate Gracias. tranquila. Por supuesto, tengo muchísimas preguntas que ojalá hacia el final las podamos Claro. hacer. Interesante la propuesta de diseñar e investigar al mismo tiempo y viceversa, investigar y diseñar. Es parte de lo que nosotros tenemos como prioritario en el doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Somos todos diseñadores y de a poco nos vamos haciendo investigadores a medida que vamos desarrollando las metodologías de investigación. Bien, continuamos entonces. Vamos a Rosario Villegas de Chile. ¿Qué tenés para contarnos, Jimena? Sí, bueno, gracias Raquel y hola Rosario. Hola, Rosario, Jimena. hola, Rosario Villegas escribió un artículo con una compañera de equipo que ella nos va a comentar. Digo compañera de equipo porque además fueron compañeras de estudios en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío. Rosario en particular, además de ser diseñadora industrial y docente de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío, ha realizado un máster en Roma también sobre temas de diseño estratégico, diseño y metodología. Y el trabajo que nos va a presentar hoy tiene que ver con temas de materiales, diseño para la transición y vamos a escucharla porque ella también ha hecho una revisión de esta propuesta a través del proyecto Fontesit de regular que acaba de cerrar en marzo. Así es que Rosario tiene también este doble perfil de academia e investigadora joven en este caso. Así que adelante, Rosario. Muchas Muchas gracias. gracias, Jimena, por la presentación y también por la invitación. Saludarles a todos los presentes. Y bueno, como decía Jimena, este es un ejercicio de enseñanza del diseño que fue llevado a cabo en su tiempo por Jimena y también por Gino Ormeño. Y nace en un contexto de transición hacia una economía circular en el cual se propone una nueva mirada hacia el diseño de productos desde la creación de materiales autosustentables. Desde ahí se desarrolla una investigación centrada en la creación de materiales DIY o do it yourself, en la cual se utilizan desechos orgánicos domiciliarios e industriales recolectados en distintas zonas de la comuna de Concepción, acá en Chile. Bueno, la propuesta de trabajo integra tres enfoques claves, empezando por el método DIY, en el cual fomenta la autoproducción de los materiales, el uso de tecnologías digitales para la experimentación formal de los materiales y luego la incorporación de la ingeniería CAN-SEI como herramienta para la evaluación de la percepción sensorial del usuario. El proceso metodológico se estructura en 6 etapas simples, iniciando con la recolección de los residuos o materias primas, pero esta recolección implica también la caracterización de las materias primas, conocer el territorio, e identificar cuáles son las materias disponibles y de esta manera clasificar y analizar sus propiedades físicas y también expresivas.
Luego se procede a una experimentación con técnicas manuales, digamos, bien caseras y artesanales para comprender el comportamiento de los residuos frente a diversos procesos, esfuerzos, cómo se comportan por ejemplo, a temperaturas, a procesos, a esfuerzos físico-mecánicos. Y tras esta experimentación se acompañan también las tecnologías digitales que permiten someter también a esfuerzos, podríamos decir, un poco más industriales a estas materias primas. Luego de tener esta experimentación más bien técnica, aplica la ingeniería Kansei. Como dije anteriormente, es la aplicación de encuestas para medir la percepción emocional de los usuarios. Y luego, tras tener estos resultados de las encuestas Kansei, se permite aplicar diversas aplicaciones de los materiales de acuerdo a sus propiedades y características físico-mecánicas. Y bueno, y como resultado se desarrollan y se obtienen dos materiales. El primero combina la borra de café, el té y la cera de abeja, el cual se obtiene un material bien aromático, bien suave, con propiedades de repelencia. Y el segundo material mezcla materiales plásticos reciclados y residuos orgánicos como las hojas de los árboles, generando un compuesto brillante, resistente y también impermeable. Bueno, y en términos generales, este ejercicio académico no solamente ofrece el resultado de los materiales fabricados a partir de residuos, sino que también revela una manera de diseñar desde lo emocional, desde lo local y conociendo, identificando el territorio, pero también desde lo intuitivo, gracias a esta experimentación personal con los materiales. Y al articular estas técnicas artesanales o bien caseras desde lo do it yourself, se abre un nuevo camino para el diseño de objetos más consciente, experimental y con capacidad de generar experiencias significativas tanto para los estudiantes como para los usuarios que pudieron, en el fondo, evaluar cada material. Y además de eso, también es importante mencionar que es un proyecto que se inscribe dentro de los principios de la economía circular porque propone un modelo de diseño basado en la revalorización de los residuos, la autoproducción de materiales y el desarrollo de objetos con alto valor simbólico y funcional. En el fondo se proponen tres líneas de impacto económico, empezando por el aprovechamiento de recursos subvalorados. En el fondo ya no se depende de materias primas vírgenes. Luego está el fomento de las microeconomías creativas, al ser un proyecto que, si bien es colaborativo y involucra implica una dimensión multidisciplinaria. Y luego es importante mencionar también la incorporación del valor emocional y sensorial de los materiales. En el fondo, esto ya no solamente responde a parámetros físicos, sino que también responde a preferencias significativas de los usuarios a través de la aplicación de la encuesta Cansei. Y esto potencia su valor percibido y genera también un sentimiento de pertenencia y de identificación desde el diseño al poder recuperar materias primas disponibles en el territorio. Y con eso termino la presentación. No sé si me quedan unos minutos disponibles para mostrar el resultado de los Tomemos, sí, materiales. tomemos 2 minutos, claro que sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, tras la elaboración de los materiales se obtiene esta caracterización del material. Este es el primero, el que está fabricado con borra de café, té y cera de abeja. Ahí está. En la parte de la ¿Podrías izquierda se ampliarlo realiza... un poco en pantalla? ¿Podrías ampliar la pantalla? Sí, Tu ahí. pantalla de la notebook o de la PC. ¿Se ve bien o no? Ahora, ahí está mejor. Ah, ya, perfecto. Bueno, acá en la parte de la derecha es el resultado del material. El material del café es la parte, en el fondo lo que se ve en café oscuro. Luego se recubre con una capa de madera para otorgar mayor protección y también para poder jugar, ¿cierto?, con la apariencia física del material. Luego, tras la caracterización
de este material compuesto, se obtienen cuáles son sus propiedades físicas más destacables a través de este, en el fondo, como eh, lenguaje semántico. Y más abajo podemos visualizar también imágenes de lo que fue el proceso productivo del material. Como mencioné en un primer instante, fue bien artesanal y casero. Luego también probamos con técnicas más industriales, utilizando, por ejemplo, la prensa de platos calientes. En la cuarta foto se ve también la aplicación de tecnologías digitales como la CNC router y dando como resultado el material que les mostré recientemente. Y en una foto más grande, una imagen más grande, ese sería el resultado preliminar del material. Y luego, en segundo lugar, está el material de plástico, que es este, a ver, ahora sí. Este es el material plástico que fue hecho por Catalina Salazar, en ese tiempo mi compañera, ahora mi colega, diseñadora industrial. Y bueno, como les mencioné, este es el resultado en el cual gracias al plástico permite obtener diversas apariencias, colores, combinación de texturas también. Y el, el aporte del residuo orgánico permite también que sea, que tenga una rugosidad, le aporta también elasticidad al plástico y y también versatilidad. Y bueno, al final también podemos apreciar algunas imágenes del proceso productivo. En la segunda foto se probó con una extrusora, con una máquina extrusora, para la trituración, por ejemplo, o para la mezcla del plástico con los residuos orgánicos. Luego la utilización de los platos de prensa caliente. Y luego se finaliza también con un acabado en CNC router para ir jugando, ¿cierto?, con las texturas y la apariencia del material. Y eso es como resultado del trabajo. El trabajo. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Rosario. Algunas de las imágenes las podemos ver en la publicación, pero ¿tienen alguna página web o algún lugar donde alojan la investigación? Sí, sí, Jiménez, si mal no recuerdo, ambas fichas están en la página si me puedes ayudar, Jiménez. Sí, están en una página, pero no recuerdo el nombre ahora. Es una página que compartimos en esa época con Politécnico de Sí. Milán y la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Delft. Pero no la recuerdo de memoria, la podemos entregar después. Yo creo que si nos tomamos un tiempo, Rosario, fundamentalmente, así la dejamos a Jimena ocupada en lo que nos estamos ocupando, si buscaras el link, lo podés agregar en el chat. ¿Eh? Claro, sí, Así Sí, sí, quienes sí, nos sí. escuchen pueden investigar un poco más profundamente o Sí, mirar un poco más en detalle lo que nos presentaste. sí, Muchísimas sí. gracias, Bueno, Rosario. sí, sí, está publicado el artículo en Revista Interciencia en febrero pasado. Así que, Bien, y también sí. la gracias. publicación del artículo en la Universidad de Sí, Palermo también figuran algunas de las obviamente, imágenes, obviamente. pero son pequeñas, ¿no? Bueno, Sí, obviamente. vamos entonces a continuar con Florencia Alarcón, también de Chile. Le pido a los chilenos particularmente que hablen más lento, porque son de hablar muy rápido y tenemos gente de hablas en portugués y en inglés que les va a costar recibirlo. Florencia Alarcón, ¿coincide con tu apellido o es alguna pariente? Sí, no, 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 no somos parientes, pero debo decir que, bueno, presento a Florencia, ¿sí? ¿Sí? Claro. Muy bien, bueno, Florencia, ¿estás por ahí? Florencia Alarcón, es una coincidencia nuestro apellido. Florencia es exalumna de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío, estudiante de máster en la Universidad del Biobío también, y es integrante como diseñadora, se desempeña en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de nuestra universidad. Digo nuestra porque es donde yo también trabajo como académica hace 30 años. Y Florencia desarrolló un proyecto del área de la salud
más bien para educar a adolescentes en temas de prevenir cierto tipo de enfermedades que ella nos va a explicar con mayor detalle. Florencia desarrolló esta investigación en el marco de su tesis para obtener el título de diseñadora industrial. Así que, Florencia, te dejo a ti para que nos cuentes de qué se trató esta investigación. En realidad yo no veo, por lo menos con el nombre de Florencia Alarcón, nadie en la sala. Hay Sí, sí algunos está, nombres. Florencia. A ver. Dice que escribió por el chat. Ah, que dice que no la aceptan, me está Hola, diciendo. buenos días a todos y a Ahora todas. sí. Recién pude activar. Ahora sí, perdón que no había visto el mensaje. Muy Sí, no se bien. preocupen. Pero escuchaste que ya te presentamos, ¿o no? Sí, ¿Sí? escuché de Ya, todo. perfecto. Ya, perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. A continuación, como decía Jimena, les voy a presentar el proyecto con el que yo obtuve mi grado de diseñadora industrial acá en Bio Bio, Chile. Y se trata de un dispositivo de educación, el cual yo planteo con el nombre de Asimila y nace desde la idea de plantear nuevas formas de aprendizaje basadas en la incorporación de tecnologías. Este dispositivo es educativo interactivo y es para fomentar el aprendizaje del autoexamen mamario, promoviendo la educación en salud y el autocuidado desde edades tempranas. La propuesta se articula en relación a las áreas de diseño, tecnología, educación y salud, por lo tanto fue un trabajo interdisciplinario con diferentes profesionales para abordar este problema. Y Lento, Florencia, lento. El Perfecto. español más modulado. Y este dispositivo se posiciona en el torso superior y genera una dinámica de ejercitación en torno a las que se establecen por el área de la salud en cuanto al autoexamen. Y integramos dos tipos de sensores, uno de presión que entrega una retroalimentación activa en el momento en cuanto a si se está ejerciendo la presión adecuada al momento de la examinación, y un sensor lumínico que va marcando el recorrido de estas dinámicas, que son tres las que están establecidas por el área de la salud. Está pensado para ser utilizado desde la segunda infancia debido a una serie de características que identificamos, ya que este es el momento en que se inicia el desarrollo mamario, en donde debería existir la primera visita a consultas obstétricas o ginecológicas, y es un momento clave en cuanto a plasticidad neuronal, por lo que facilita la adopción de hábitos duraderos. Principalmente nos basamos en el tema de la áptica, ya que hay algunos autores como Almeida que sostienen que el tacto permite el desarrollo de una imagen mental a partir de la experiencia concreta de la interacción con el cuerpo. También hay un área de estudio basada en el diseño gráfico áptico, la cual propone que este facilita el acceso a la información mediante imágenes u objetos que puedan ser identificados por el toque activo. El proyecto se vincula con tres objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo a esto siendo salud y bienestar, educación de calidad y reducción de las desigualdades. Durante el desarrollo se realizaron una serie de prototipos iniciales y finalmente llegamos a un prototipo mínimo viable funcional, en donde se elaboró toda la parte tecnológica y se pudieron hacer algunos ensayos con usuarios, y también tuvimos unas validaciones iniciales con profesionales por parte del área de diseño, salud y educación. Y actualmente el proyecto se encuentra en un momento de postulación a fondos públicos, en donde planteamos que este no solo se quede en la validación a escala de laboratorio, sino que lo llevemos a un escenario real. Hemos construido alianzas con el Servicio de Salud de Concepción, que es la ciudad en donde resido acá, en el centro sur de Chile, y se plantea que a partir de esta colaboración establezcamos ciertas validaciones tanto en entornos educativos, ya que ellos realizan programas en diferentes establecimientos educacionales públicos, y en entornos clínicos con consultas con obstetras o personal ginecológico. El impacto de esto reside en que el cáncer de mama aún sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres en Chile,
y está dentro de las tres principales causas de muertes a nivel mundial, pero al poseer una detección temprana, utilizando tanto los métodos del área de la salud como ecografías y mamografías y el autoexamen de manera periódica, podemos lograr esta detección temprana, lo que se traduce en una tasa de recuperación de 96%, según datos entregados por el Ministerio de Salud de Chile. Por otro lado, también verificamos de que el cáncer de mama representa el 8,2% del gasto oncológico nacional, por lo que al detectarlo tempranamente podemos reducir un poco de esto. Y se alinea muy bien con las estrategias que estipula la OMS en torno a la prevención de cierta forma y detección temprana de este mediante la educación. Por lo tanto, este proyecto asimila, reduce también costos al fortalecer la detección temprana y existe una vinculación directa con el área de la red salud pública. Eh, También un paradigma que quisimos romper con esta investigación tiene que ver con que educa a todas las identidades de género. Usualmente el cáncer de mama se atribuye solo a mujeres, pero también tenemos que este afecta a hombres, aunque sea un porcentaje muy reducido. Por lo tanto, se pretende educar a ambos géneros, ya que existe un 2% de casos que son atribuidos a hombres, para bajar ese estigma en relación a la enfermedad. Proponemos también que al reforzar este aprendizaje en la etapa educacional, los estudiantes funcionen como multiplicadores del conocimiento en sus propias comunidades y que la educación en torno al autoexamen se vaya ampliando dentro de la sociedad. Y con esto cerramos también brechas estructurales en torno a salud y educación, democratizando esta experiencia como autocuidado y promoviendo una cultura de salud desde la etapa de adolescencia y primeras infancias. Florencia, te quedan un par de minutos y me gustaría preguntarte si podés desarrollar o ampliar algo más el tema de la postulación de recursos. Los distintos países toman distintos caminos, entonces me gustaría saber cómo es en Chile o puntualmente en Concepción. Sí, en general, uno de los financiamientos que se ha adoptado eh, bastante últimamente en la universidad donde yo estudié y ahora trabajo es uno de los financiamientos que entrega la Agencia Nacional de Investigación de Chile, eh, el cual fomenta nuevas investigaciones basadas en financiar aquellas que se realizaron en procesos de tesis, tanto de pregrado como posgrado. Buenísimo, Florencia, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos entonces, Jimena. Vamos ahora Sí, a por el trabajo de Cecilia Casas de España, a las 2 de la as- tarde, así es. en la Sí, las 2 de la cálida tarde. España. Es más tarde, ¿no? Sí. Sí, son las dos. ¿A Bueno, las 2? claro, estoy en Inglaterra. Ah, tienes En toda la Inglaterra. razón que estás en Inglaterra. Sí. Bueno, bueno, Bien. Cecilia, bienvenida. Debo decir que tuve la fortuna en abril de conocer la ESTA, la Escuela Superior de Diseño de Aragón en Zaragoza, donde trabaja Cecilia. Y bueno, por supuesto que uno de sus trabajos fue reconocido en el marco de este segundo foro de investigación y diseño. Y debo decir que es muy impactante y de alto nivel el trabajo que desarrollan en la escuela, que lidera Cecilia en torno al diseño social y las problemáticas que se derivan en el entorno local respecto de este tema que, si bien se ha ido ampliando a nivel general, en Aragón lo han asumido como una gran responsabilidad en la escuela, abarcando distintos ámbitos. Em, yo prefiero que Cecilia les cuente en detalle, Ceci, como académica de la ESDA, cómo ha sido trabajar con las comunidades locales, cómo ha sido el impacto que se puede generar desde el diseño y en especial desde la escuela. Y muchas gracias por estar acá.
Bueno, Sí, sí. muchísimas gracias a todos, especialmente a la Universidad de Palermo, pero sobre todo Jimena por apostar por este proyecto nuestro, que es un poco sui generis y estamos encantados y el impulso que nos estás dando también a nosotros en Latinoamérica con todo lo que nosotros veo que tenemos que aprender de vosotros todavía, siempre, ¿no? Eso está siempre ahí. Siempre es así, Cecilia. Siempre, siempre hay que aprender de Latinoamérica. Por supuesto, estoy cada vez más convencida. Me di cuenta en el foro que ya había estado en VIR y cada vez estoy más convencida de ello. De verdad que Cecilia, te invito a probar la pantalla, que no pudiste hacerlo en su sí, momento. ¿Lo inmediatamente. intentás? Sí, aquí está. De acuerdo. Ahí, Listo, perfecto. ahí va. Bueno, yo lo que voy a hacer es centrarme en explicar la investigación premiada, gracias por eso. Entonces, bueno, pues yo represento a un grupo de investigación en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, en España, que se llama la ESDA. Nuestra investigación se titula Hacia un modelo de educación en diseño social de la introspección a la co-creación. El contexto en el que se desarrolla este trabajo es el de un programa de centro sui generis en educación en diseño social que desarrollamos en la ESDA, donde trabajamos de modo transversal desde diferentes asignaturas y especialidades, mezclando alumnos con personas en riesgo de exclusión social. Dentro de todos los proyectos que incluye este programa, hemos detectado que algunas de estas experiencias educativas parten de la expresión creativa personal e introspectiva de los participantes para avanzar progresivamente hacia la co-creación. Este estudio es parte de una investigación más amplia que trata de averiguar si esta manera de trabajar mejora la educación y posterior desempeño de los futuros diseñadores sociales, orientándolos hacia la consecución del cambio social positivo y de qué manera, para más adelante, generar un marco de trabajo que puede aplicarse en las intervenciones educativas en diseño social. Esta investigación en concreto se basa en un estudio de caso de intervención educativa llevada a cabo durante un curso académico completo en la ESA por estudiantes de diseño y personas con enfermedad mental grave, facilitadores y las profesoras. En este proyecto en concreto, la fotografía fue la herramienta utilizada para desplegar el proceso en cada una de sus facetas creativas, realizando, en primer lugar, un diario de viaje personal, en segundo, un taller de retratos mutuos, una edición fotográfica digital en colaboración y, por último, 7 obras a gran escala co-creadas por todos los participantes para la exposición final. En cuanto a la metodología de investigación, se trata de una investigación-acción participativa, la cual toma como marco empírico 2 parámetros. Primero, el que propone el profesor Francesco Mazzarella, el cual distingue entre outputs y outcomes en sus trabajos sobre diseño activista, siendo los outputs los resultados esperados, por ejemplo, la exposición final, y siendo los outcomes los resultados intangibles, como por ejemplo el empoderamiento o la adquisición de conciencia medioambiental. En segundo lugar, se han ordenado y agrupado estos outputs utilizando los 4 niveles de participación de los jóvenes que propone la Funders Collaborative on Youth Organizing, FCIO, ordenados de menor a mayor nivel de compromiso de los participantes. Estos son intervención, desarrollo, empoderamiento colectivo, cambio sistémico. Desde la introspección, los niveles de intervención y desarrollo se asocian a los outputs que son los cuadernos de viaje y los encuentros semanales para compartir los resultados. Y con la posterior co-creación, el nivel de empoderamiento colectivo se asocia al taller de retratos mutuos, la edición digital colaborativa y la exposición final. Para el cambio sistémico no teníamos un resultado material directo, pero sí se hallaron resultados intangibles. Para ello, paralelamente, se hicieron 13 entrevistas semiestructuradas a los participantes, que fueron transcritas, anonimizadas y analizadas temáticamente utilizando un enfoque cualitativo-inductivo con ayuda del software MaxQDA. Las categorías emergentes fueron los siguientes 6 outcomes o resultados intangibles: autoconciencia de la identidad personal y empoderamiento, asociado a la fase de introspección;
identidad colectiva y sentido de comunidad asociados a la fase de co-creación. Y por último, en las declaraciones de los participantes se aprecia una tendencia común al pensamiento crítico y el activismo, que se identifican con los primeros pasos para lograr cambio sistémico, entendido, según Edwards, como la identificación por los participantes de los problemas y las posibles soluciones para posteriormente abordar colaborativamente esos problemas. Una cita de un estudiante que afirma: entender cómo funcionan los prejuicios y que en algún momento vas a ser víctima de ellos, te hace más fuerte y te da la fuerza para confiar en ti mismo y poder salir y decir, perdón, esto es lo que soy y si no te gusta es tu problema. En conclusión, podemos afirmar que los procesos educativos en diseño social, llevados a cabo con comunidades desfavorecidas, que parten de una expresión creativa personal e introspectiva y que se orientan progresivamente hacia la co-creación, pueden generar resultados inmateriales que dirijan el rendimiento futuro de los estudiantes de diseño hacia el cambio social sistémico. Por ejemplo, confiriendo pensamiento crítico que permita reconocer y combatir prejuicios. Quisiera terminar con una reflexión que incluye una doble cita. Con Víctor Papane: es importante que los diseñadores tomen conciencia de que el trabajo que desarrollan no es neutro y que, siguiendo a Hannah Arendt, por manifestarse en el espacio público es político. Gracias. Gracias a vos o a ti, Cecilia, pero te pido lo mismo que le pedí a Rosario en su momento. Sí. ¿Tenés algún sitio, algún link donde podamos explorar un poco más el trabajo? Si quisieras. Sí, todo este trabajo se desarrolla desde un laboratorio que tenemos en la escuela que se llama Les Dadesis Lab. Y ahora mismo os Ajá, pongo en el chat el el link. link para que podáis ver todo el trabajo que se desarrolla allí. Perfecto, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Mientras lo colocas, vamos a hacer la cita de quién continúa. Quien sigue ahora, Jimena, sería Andrea Bandoni y Carla Paoliello, de Portugal, a pesar de que sé que hablan en inglés. A ver. Desculpa, eu posso falar em português, se me entendem. También, perfecto, Carla. Como Sim? quieras, Sí. como te sientas más cómoda. Está bem. É, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Eu, para falar a verdade, estou aqui junto com a Andrea, que é coautora do artigo, e, para falar a verdade, a principal investigadora do tema que nós vamos apresentar. Eu queria também compartilhar só um slide, se for possível, só uma imagem. Pronto, acho que já está. E eu coloquei o, no chat para também poderem acessar mais informações sobre o projeto. Esse projeto chama Design in the Context of Bioeconomy, an Experience in the Amazon Forest. Ele é parte da tese, né, e da investigação da Andrea Bandoni. Começou com uma iniciativa brasileira, do governo brasileiro, chamado Inova Amazônia Pará. Essa iniciativa, ela buscava o treinamento e dar subsídios para startups. E um projeto que se chama Cuia Colab, que é, para falar a verdade, uma iniciativa de design, que queria cruzar o biodesign com a bioeconomia, né? E entender como que esses dois atores se conectam. Passou-se, então, para a etapa de revisão literária, no qual esses dois temas foram tratados, bem como as interações humanas e não humanas, e, claro, a floresta amazônica, né? E toda a complexidade. O projeto Ecolab, então, ele está aqui espalhado nesse triângulo.
no qual a proposta era criar objetos que envolviam não só a, a tecnologia, né, e a biofabricação, mas a árvore e os artesãos locais. A proposta era sair dessas práticas tradicionais industriais, no qual trabalhamos com o controle dos recursos, né, uma produção estandarizada e uma, o intuito de ter uma produção em massa, né? Ou seja, trabalha-se com a escalabilidade. Só que no caso, né, desse projeto, era sair dessa base industrial e cair numa mais colaborativa, no qual a gente tinha mesmo esses três pontos e trazia para o desenho as árvores e esse sistema de conhecimento local. Infelizmente, o que se pode perceber a partir dessa iniciativa do governo era que ainda existe uma pressão para maximizar essa produção, né? E o entendimento de que a floresta ela tem que gerar uma economia, e que o projeto ele tem que ser viável acima de tudo. A sugestão, então, a partir, né, dessas angústias, foi de cair em um approach mais biosituado, é, prioritando, dando prioridade principalmente à diversidade, respeitando também todo esse conhecimento local, né, que vem desses cuidadores, desse ambiente. E o que se quis ao final era mesmo tentar estabelecer uma relação mais harmônica entre essas comunidades e esses sistemas. Então é isso. Não sei se a Andrea quer completar com algo mais. Obrigada, Carla. Eu creio que Carla ha dicho todo. Y el proyecto Cuya Collab, como se puede ver en el artículo, él no ha sido capaz de lograr como una iniciativa económica, porque lo que pasa es que dependemos, cuando un diseñador trabaja con la naturaleza, él o ella depende completamente del ritmo de la naturaleza y estos tiempos son completamente distintos de los tiempos de la fábrica, de la industria, con los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que ese aprendizado, hoy el biodiseño es una tendencia súper fuerte, pero ¿qué pasa? Es que si quieres de verdad trabajar con la naturaleza, tienes que comprender que las cosas tienen un otro sentido, un otro ritmo y que muchas veces, por mejor que sea la intención, estos ritmos no se pueden casar, no se pueden ponerlos juntos. Entonces es eso, creo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pero tengo una preguntita, porque todavía les quedan unos minutos. Recién Carla había mencionado, si no interpreté mal, que tenían cierta presión gubernamental como para obtener los recursos para el desarrollo. Me gustaría que desarrollaran un poco más, porque bueno, recién acabamos de escuchar lo que sucede en Chile. ¿Ustedes dónde estarían afincadas? Bueno, el proyecto está en el norte de Brasil, en la Amazonía, pero en el centro. Es una ciudad, es muy cerca de una ciudad que se llama Santarém. Y hicimos también experimentos en la ciudad de Belém. Y cuando Carla ha dicho que existía una presión, es porque, por ejemplo, este programa de startups tiene la duración de 6 meses, ¿ok?
que pasa es que por muchas razones los subsidios no salen en el primer mes, solo salen en el tercer mes. Entonces hay una espera. Y entonces cuando salen los subsidios o cuando termina el proyecto después de 6 meses, estos proyectos tienen que mostrar que hay algún sentido, llegaron en algún sitio, que hay como prototipos o Resultados. cosas que mostrar. Y qué pasa es que si dependemos del árbol para tener Dar los frutos. productos, el árbol trabaja en otro ritmo. No es así como, ok, mañana mi producto estará listo, ¿sí? Y entonces una cosa, por ejemplo, es que empecé a hacer muchos experimentos después de recibir estos subsidios, pero yo tuve que continuar mucho después de terminar el programa de la startup, porque no tenía ningún prototipo cuando terminó el programa de startups, estaba solo empezando. Entonces, esto es muy interesante porque hay que hacer testes, hay que tener mucha experiencia y los ritmos son totalmente diferentes. Y también era muy interesante ver que había unas personas, unos consultores que acompañaban estas startups, ¿sí? Eran cerca de 30 empresas que estaban empezando. Y ellos estaban muy interesados en así como hacer un plano de negocios, business plan y otras cosas. Pero ¿qué pasa? Es que al final, si estamos preocupados de verdad con la biodiversidad, deberíamos tener un entrenamiento para cómo trabajar con la biodiversidad. Y esto así pasa muy lejos de este tipo de programa porque no tiene esas referencias. Yo creo que están solo empezando, entonces al final fue posible, así cuando escribimos este artículo, fue posible tener una visión más crítica de todo ese proceso, porque hay muchas cosas que debíamos entender en el contexto amazónico y que estos programas no están listos para hacerlos. E Bien, só mais sí, sí, um ponto que eu acho também importante de destacar é que nos programas tem uma questão científica, não é? Que é seguro. pujante, exato. E quando você lida com uma árvore e lida com um conhecimento tradicional, a tradução desse saber que é ancestral para parâmetros científicos não é uma coisa tão rápida, não é? No, E claro. é um conhecimento que é muito corporal e muito oral, né? E com poucas medidas, porque não está ali a preocupação, e nem é o jeito de ensinar, é dessa maneira. Então, isso também, né, de certa forma, dificulta, ou seja, é uma outra realidade. E por isso que o fato de se propor um approach que fosse mesmo biosituado é importante, porque tem que entender a realidade, né, e respeitá-la. Encuentro que allí aparecen como dos dificultades, la dificultad de los tiempos de la naturaleza y la dificultad de los tiempos del conocimiento, que son ambos lentos. De todos modos, me gustaría que hicieran un espacio, incluso podemos estirar la pregunta a quienes nos escuchan, para ver cuáles son los recorridos que se pueden hacer todavía. Por ejemplo, el subsidio lo recibe la universidad, la startup, la comunidad. ¿Quién lo recibe si los tienen? Ok, en ese caso no fue una propuesta de la universidad, fue una propuesta como empresaria. Entonces yo hice una persona jurídica para poder accesar este subsidio, entonces tenía que hacerlo. Pero lo interesante es que cuando yo propuse, aceptaban solamente ideas. Entonces, es muy raro que no tienes que, así como, no siquiera sabía que era posible trabajar con este árbol, ¿ok? Y yo no sabía, de verdad. Entonces, es muy interesante que en el ámbito del negocio se aceptan como ideas totalmente frágiles, yo creo, para después subsidiarlas y a ver si consiguen sustentarse. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena para
hacer descubiertas, pero después quieren probarlo muy, muy rápido. Y esto es un gran problema en mi visión, porque lo que pasa es que están de verdad en un campo muy, muy nuevo y la bioeconomía tampoco, así como es muy... No hay tanta discusión qué es la bioeconomía, cómo es una bioeconomía para la Amazonía, en el ámbito de Latinoamérica, qué es la bioeconomía. Entonces, mucha cosa que no favorece la biodiversidad es considerada bioeconomía. Entonces, creo que también podemos percibir con esta investigación que esto es una gran fragilidad. Bien, pero con fragilidades nos manejamos, tanto los diseñadores como los investigadores, de modo que van a llegar seguramente a buen puerto. Sobre todo lo importante es no echarle la culpa al árbol. El árbol no tiene la culpa. Muy bien, vamos a seguir broma de por medio con otra presentación. A ver, estamos ahora con Sergio Dávila, de México. Jimena, ¿tenés algo para contarnos? Sí, muchas cosas, pero voy a ser sintética, ¿no? Bueno, bienvenido Sergio. Su trabajo también, al igual que todos los que están acá en distintas etapas, fue reconocido en el segundo foro por el Comité Científico del segundo foro de investigación en diseño. Y conozco de cerca el trabajo de Sergio porque tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Diseño Industrial, que es donde imparte clases Sergio, donde es académico Sergio en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y también tuvimos la fortuna de coincidir en la Universidad Aalto en Finlandia en septiembre pasado y pude estar presente cuando Sergio explicó todo este nuevo enfoque sobre también la naturaleza, pero que Sergio denomina en este caso, biofilia, y cómo éste se expande desde la conciencia y ahora integrando además la inteligencia artificial. Sergio está haciendo su doctorado, entiendo que este tema es parte de esa experiencia de investigación, así es que muy interesante escucharlo porque está muy actualizado en estos conocimientos y cómo ellos se integran. Así que mucha curiosidad de conocer tu trabajo, Sergio, y presentarlo a la audiencia. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por este espacio y bueno, pues saludos a todos y a todas. Celebro que podamos estar también colaborando y hablando sobre estos temas porque hay muchas coincidencias, ¿no? En todo lo que se ha dicho. Y creo que sí, cada quien tiene sus esfuerzos y solo nos hace falta unirnos más, ¿no? En estos esfuerzos. Entonces, bueno, pues como bien dice Jimena, es mi proyecto de doctorado, en donde hasta ahora sigue denominado como ciudades biofílicas, ¿no? Y es sobre cómo desarrollamos el entorno urbano, el espacio público, a partir de una nueva visión, ¿no? Desde una nueva convicción. Entonces, por ahí nos dice la investigadora Katia Mandoki que los diseñadores también hacemos hábitats mentales, ¿no? No solo los hábitats físicos, sino también hábitats mentales en donde podemos plantear nuevas ideas y nuevos pensares, nuevos sentipensares. Y eso coincide mucho con mi, mi mentor y héroe, Arturo Escobar, ¿no? Que, bueno, pues también sigo mucho sus ideas y sus convicciones, en donde nos ha asegurado en varias ocasiones que el diseño más importante que tendríamos que estar haciendo hoy en día es el diseño ontológico. Em, este diseño que cuestiona nuestras convicciones, nuestras formas de pensar, nuestras maneras de vivir en este mundo, ¿no? Entonces, uniendo esas ideas bajo esta visión, lo que busca esta investigación es qué convicciones hay ahí, ¿no? ¿Cuáles son las convicciones que tenemos hoy en día y qué otras convicciones podríamos llegar a tener, ¿no? Entonces, en principio empezamos con un análisis entre esta tensión de dos visiones muy distintas en el ámbito civilizatorio. Entonces tenemos en en el diseño de nuestras ciudades y del espacio público dos visiones muy distintas y muy distantes. Una visión que se dedica a, pues, a extraer el espacio público, a privatizar, a capitalizar, a apoderarse del territorio, ¿no? Y
que su visión es principalmente cómo generamos recursos económicos, ¿no? A esta visión le llamamos, para este caso, el ecosistema, ¿no? Una visión centrada en el yo y cómo yo tengo mi beneficio personal. Y hay otra visión en el espíritu de nuestra época de la que están hablando muchos autores y de la que podríamos también coincidir, ¿no? En estos foros con estas visiones sobre el biodiseño, el diseño más enfocado hacia la naturaleza, que habla de una colaboración mucho más radical con otros seres, ¿no? De cómo replanteamos nuestra manera de vivir, nuestra presencia en este planeta. Y a esa otra visión le estamos llamando, para este caso práctico, el ecosistema, ¿no? Entonces, hay una tensión entre estas dos visiones. Y cuando hay un recurso público, pues se tiene que ver hacia dónde se lleva ese recurso, hacia el desarrollo de un nuevo espacio inmobiliario y apoderarse de más aire con estos edificios enormes, o hacia un proyecto civilizatorio que pueda respetar al espacio público, respetar a la naturaleza, trabajar con la gente que ha vivido en esos espacios durante cientos de años y tener otra visión de cómo convivir. Entonces, esta tesis radica también en ese espacio de aprender de otros seres, de otras formas de vivir, de otras colaboraciones que ha habido ya durante cientos de años con la naturaleza, ¿no? Entonces, hacemos diferentes casos de estudio. En esos casos de estudio hemos ido a la sierra en Oaxaca, en donde hay comunidades que llevan 400 años trabajando con el gusano de la seda, ¿no? Y viven en una relación simbiótica hermosa, en donde hay un cuidado, hay una arquitectura de cuidados mutuos, ¿no? Entre estas diferentes especies. O algunas otras comunidades que conviven con los ríos, ¿no? Y entonces buscan de qué manera respetar a los ríos, cuidarlos de las empresas que vienen ahí a depositar sus desechos, apoderarse de esos territorios. Entonces, buscando también esas diferentes visiones, ¿no? Así que para esta base teórica de una reorientación ontológica, como nos sugiere Escobar, hemos establecido tres ejes, ¿no? El primero, reconocer que hay inteligencia en la otredad, ¿no? Que los árboles, que los animales, que las bacterias, que los otros seres tienen también cierto grado de inteligencia o una inteligencia que no se parece tanto a la humana y por eso no la reconocemos, pero que hay inteligencia, ¿no? Y en los sistemas en los que conviven hay inteligencia. Y más allá de los seres que consideramos vivos, los seres que no consideramos como seres vivos, ¿no? Como la montaña, los ríos, los bosques. Entonces, hay inteligencia en estas entidades. El segundo sería valorizar las relaciones existentes. Hay comunidades que llevan cientos de años trabajando y colaborando con otras especies, con otras entidades, y sería interesante rescatar, ¿no? Me choca el término rescatar, pero revalorizar, ¿no? Y saber cómo lo han hecho para poderlo replicar también en nuestras ciudades, en nuestros entornos urbanos. Y el tercero iría en esa misma tesitura, que sería vincular las mejores prácticas, ¿no? Entonces, pedir a las personas que lo han hecho que puedan ayudarnos a establecerlo en los espacios públicos, pedir a portavoces de otras especies que vengan a hablar por ellos también en nuestros espacios, ¿no? Y que podamos entonces tener una visión un poco más expandida de qué es lo que significa nuestra presencia en este planeta, ¿no? Por eso la ponencia para este foro se llama Expandiendo el Significado. Porque si nosotros como seres humanos, con nuestra fenomenología, con nuestros sentidos, entendemos al mundo de una manera y le damos significado de esa manera, ¿qué pasaría si empezamos a ver el significado que le dan otras especies? ¿No? Soy un fanático de los pulpos y cada vez me entero de más cosas que se han encontrado acerca de observar y convivir con los pulpos, ¿no? De la inteligencia tan radical que tienen. Un dato así muy sencillo que les comparto es que en sus pupilas, en sus ojos, solo pueden ver un color, ¿no? Solo tienen una percepción de un color. Pero es impresionante cómo su cuerpo es el mejor camuflaje que se ha encontrado en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden camuflajearse y tener tantas texturas y tantos colores si solo pueden ver un solo color?
Y lo que pasa es que perciben con más cosas que con los ojos, ¿no? Perciben con sus tentáculos, con su cuerpo, ¿no? Y tienen una inteligencia distribuida por todo el cuerpo, no está centralizada en la cabeza como en nosotros. Entonces, son otras maneras de vivir, de existir, y eso pues también nos enseña que hay estas otras percepciones, hay otras maneras de ser inteligentes, y nos ayuda entonces a expandir el significado del estar en este mundo y expandir el significado de convivir con otras especies. Entonces, bajo esos tres ejes, consideramos que se podría dar una figura de portavoz para estas otras especies en la toma de decisiones de nuestros espacios públicos y que no tiene que ser una toma de decisiones nada más desde una visión humana, ¿no? Entonces, es aquí donde nace la idea de un diseño biofílico, en donde no se queda solo en la idea de cómo mantenemos las cosas, ¿no? Cómo lo sustentamos, cómo sería el diseño sustentable, y sostenerlo para que no se nos caiga y poder sobrevivir y mantenernos en esas curvas que nos decía Donella Meadows en los límites del crecimiento y en el Club de Roma, sino buscar qué hay más allá de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, por ahí Medar Gebhard nos habla del diseño regenerativo, de cómo podemos hacer diseño que regenere la naturaleza, la reconstruya, ¿no? Entonces, podría ser otro nivel más arriba. Y considero para lo que hemos llegado a conclusiones en esta investigación que un nivel todavía más allá sería la biofilia, el diseño biofílico, porque la biofilia habla de la afectividad, ¿no? De cómo puede haber una relación que mediante la afectividad con otros seres genere un poco más de significado en nuestra existencia, ¿no? Entonces tiene esos dos ejes, afectividad y significado. Y que en ese Dos planteamiento, minutos, Sergio, 2 minutos para redondear. vale, voy redondeando. Gracias. En ese planteamiento de ciudad, es que el diseño no puede dejar de ser político, ¿no? Y que tenemos que involucrarnos entonces en un diseño que, para cambiar esa ontología, involucre a los otros seres en el planteamiento político. Así que hemos llegado a una conclusión de 5 puntos que podríamos llegar a hacer para incluir a los otros, a estas otras entidades, en nuestro desarrollo de ciudades, en el planteamiento, en el urbanismo y hasta en la política, y empezar a darles personalidad jurídica a estos otros seres mediante sus portavoces. Entonces menciono rápido estos 5 puntos, que sería una ley de reconocimiento de entidades naturales como sujeto de derecho, en donde tanto otros seres como otras entidades, como los ríos, los árboles, los bosques, puedan tener una participación jurídica en nuestras leyes. El segundo sería un programa de participación interespecie en el espacio público. Entonces, cómo el diseño participativo nos ha abierto estas puertas a que personas que no son expertas en diseño puedan participar en la construcción social del sentido y en la construcción de los espacios. Pues, ¿cómo incluimos entonces ahora a otros seres no humanos, ¿no? En pensar en estos programas de participación. El tercero, instituir un consejo de saberes interespecies y de cuidado ecosistémico, en donde esa inteligencia pueda ser colectiva y participativa en esa definición. El cuarto, asignar un presupuesto participativo biofílico, donde se pueda tomar decisiones con las otras especies en nuestro presupuesto social. Y el último sería una reforma educativa para una ciudadanía eco-ontológica. Entonces, bueno, pues plantearlo en nuestras primarias, en nuestros sistemas educativos, para poder buscar de qué manera esparcimos ese conocimiento. Entonces, bueno, cierro nada más con esta frase diciendo que el diseño es político, ¿no? Y se trata de cómo vivimos la vida. A veces el diseño te da un objeto, a veces te da un servicio y a veces te da toda una agenda política para poder desarrollar entonces una nueva visión y atender el problema de raíz, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema que hay aquí detrás? Al final de cuentas, se trata de la presencia que tenemos en nuestro planeta y de qué manera queremos tener esta presencia humana en nuestro planeta. Muchas gracias. No, gracias a vos, Sergio, muy interesante. Muchas preguntas que se abren, ¿no es cierto, Jimena?
La verdad que Ujú. ojalá tengamos, y creo que sí, que venimos bien, o sea que vamos a tener un tiempo para conversar entre todos. Seguimos con la última de las Gracias. ponencias, la de Catalina Fuenzalida, también de Chile. Adelante, Ujú. Jimena, si querés hacer alguna presentación. Gracias. Sí, bueno, gracias, Sergio. Y bueno, sí, voy a presentar a Catalina Fuenzalida. Ella es exalumna de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío y ha realizado su proyecto de tesis de grado en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, en colaboración con CITEBE, el organismo en el que trabaja Raquel Santos, desarrollando un textil en base a residuos de la industria manufacturera de la madera de la región del Biobío y posteriormente una indumentaria. Catalina les va a comentar más en detalle cómo se ha vinculado la investigación con el proceso de titulación y especialmente su estadía en el Centro Tecnológico CITEBE en Portugal. Catalina, Con el nombre de Catalina no tenemos a ningún participante, pero tal vez nos puedan ayudar con alguno de los nombres que son de sus notebooks o sus teléfonos. se está conectando, que tuvo un problema, Roberto, así que esperamos Bueno, 10 esperamos un rato, segundos. claro que sí. Ni bien aparezca, tanto vos o yo le damos entrada, o si está por ahí Cristian, nuestro asistente, le damos la posibilidad de compartir. Esperamos un ratito, claro. Ujú. En estas situaciones, cuando son online, tenemos esta cosa de presencias este, un poco más inestables, diríamos por usar una palabra adecuada. Pero quiero aprovechar el momento para decir que vamos a contar con tiempo para unos minutos poder poner en diálogo las voces de todos los que formaron parte de este foro, de este encuentro. A veces, ya lo hemos dicho más de una vez, Jimena, contigo, que hablamos seguido, los foros, los congresos, las comisiones, que en este caso del coloquio, se transforman en un espacio para escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso no estaría del todo bien, ¿no es cierto? Mientras se conecta, quieren continuar con otro, no tenemos otro expositor, así que estoy hablando yo como expositor. Así que, bueno, les decía, escucharse a uno mismo. Uno está preocupado por lo que va a decir, de ocupar su tiempo, de manejar bien la información, de que todo el mundo lo escuche a uno. Y ese no es el objetivo en realidad, ¿no? El objetivo sería, como cualquier congreso, como cualquier evento que tenga que ver con el conocimiento, es producir conocimiento. Entonces, a veces, por escuchar a otra persona, a ver, bueno, dice que esas cosas suelen ocurrir, es verdad. No, vuelvo sobre lo mío. El tema sería, escuchando al otro y participando, podemos dar ideas y tomar ideas de los otros participantes que hagan que articulen las investigaciones. Yo tengo algunas cositas anotadas que después voy a preguntar. Hubo varios de los participantes, Jimena, que tocaron o rozaron los mismos temas. Entonces me gustaría ver por dónde buscar soluciones, respuestas, o por lo menos más preguntas para tratar de avanzar sobre esas cuestiones. Así que bueno, confiemos en que Catalina se pueda Sí, comunicar. ¿Ya sí, está? se está conectando, se confundió de hora, que bueno, es normal, estamos en distintos Claro, países, distintos en distintos horarios, hay países. horarios de Es verdad. invierno, de verano, así que bueno, Bueno, suele en buena hora, suceder. en buena hora. Sí, pero bueno, todos los años es sorprendente ver estos distintos enfoques del diseño. Lo que plantea Sergio es muy actual respecto de, me ha tocado mucho en esta pasantía que estoy haciendo acá, en esta estadía que estoy haciendo en Milán, escuchar hablar del diseño centrado en los vivientes.
Entonces, creo que se vincula de alguna manera con lo que plantea Sergio, que es cómo desde el diseño consideramos esta visión más amplia, no solo centrada en el humano, como por tantos años predicamos, ¿cierto? Incluso metodologías desarrolladas de diseño centrado en el usuario y muy centrada en el ser humano. Pero esta mirada que es cada vez se extiende más sobre el diseño centrado en los vivientes es muy interesante de considerar porque cambia todo el sistema con el que hemos venido desarrollando las perspectivas del diseño. Entonces es interesante ir viendo cómo ha avanzado el tema de los materiales, cómo avanzamos desde la salud, desde el diseño social, desde la bioeconomía, que si bien algunos son términos que se repiten en la historia, el enfoque se nota en este coloquio que ha ido evolucionando y eso es muy interesante de percibir, cómo hemos ido avanzando hacia una visión más integradora del diseño, más transversal, también integrando otras disciplinas un avance importante. Entonces, eso me parece que sería un tema interesante, cómo seguir eh, de aquí en adelante o cómo continuar con esta visión integradora del diseño. Así es que, muy interesante. Cata, ya veo que está conectada Catalina. Le damos los permisos. No sé si Sí, está Lila o Cristian, le ahí damos el ya permiso. está la Catalina aquí. Hola. Hola, Ahora sí. Cata. Bueno, ¿Cómo Cata, ya te estás? presenté, ya dije que eres exalumna de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío y que desarrollaste tu proyecto de tesis Ujú. en conjunto con CITEBE, Centro Tecnológico de Indumentaria y Textil de Portugal, que realizaste 3 semanas de estancia allí también con el equipo de Raquel y que trabajaste en el marco del proyecto Fuentes Irregular de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y que postulaste igualmente que Florencia a otro fondo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para continuar en la investigación de tu proyecto de tesis. Así que el próximo mes vamos a saber cómo son los resultados de Florencia y Catalina, así que les podemos contar en el siguiente coloquio. Seguro, claro que sí. Y Bueno, Catalina, Cata, ahora adelante. dónde te encuentras? ¿En Chile? ¿En En Chile, Europa? sí, en este momento estoy en Concepción, entonces estoy buscando la presentación. Le vamos a dar autorización para compartir pantalla cuando quieras. Gracias. Ay, se fue la presentación. Aquí está. Tranquila, tranquila. Tenemos tiempo. Ay. Mientras buscas la posibilidad de compartir, les comento algo que había dicho recién la responsable de todo este coloquio, impresionante coloquio, que no pierdan la oportunidad de inscribirse en la red de investigadores de la Universidad de Palermo, que es enorme realmente. Tal es así que este coloquio, que hoy pudimos ver unas 10 presentaciones aproximadamente, que a su vez representan todos los premiados de Iberoamérica Diseña, es uno de los tantos de los más de 40 comisiones, o las más de 40 comisiones que forman parte de este coloquio, cada uno con una representación, digamos, en un promedio entre 10 y 30 investigadores cada una. Bueno, podemos compartir entonces que dice, sí, ahí está la invitación justamente a la red de investigadores y también al Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo. ¿Tiene permiso para compartir pantalla Lila o Cristian? Sí, sí, sí tiene, o sea, cuando se habilita la cámara y el micrófono, tienen los mismos permisos para compartir la pantalla. Perfecto. Gracias, Cualquier cosa, Cristian. avísame. Tal vez le guiamos a Carla alguna cosa que pueda necesitar. A Cata, no Carla, perdón. Sí, Cata, tenés el botón de compartir que es el verde. No sé si tenés a mano la presentación. Aquí está, sí. Sí, dame un segundo.
no estaría siendo fácil. Sí, Hay está un un botón poco... rojo y un botón verde. Habitualmente el botón verde es el que habilita lo que requerimos. Está en una línea normalmente arriba. Ahora sí, Ahora el sí. verde todo lo puede, claro que sí. Amplía la pantalla, por favor. Si no estás en presentación, en tu computadora, pone en presentación Ahí está. tu PowerPoint. Ahí está. Bueno, eh, la base de este artículo fue mi proyecto de título, el cual se llamaba Indumentaria textil biobasada con residuos de la industria maderera para trabajos de oficio. Yo me encargué en tomar los residuos de la industria maderera, de maciza, que es una industria súper importante a nivel nacional y regional, que utiliza los bosques para realizar todo lo que es el proceso de madera y todo eso. Y tomé los residuos que deja esta empresa, que en este caso estaríamos trabajando con em, el, el residuo del polvo de madera de Pinus radiata. Nuestra necesidad fue reutilizar y caracterizar los residuos como materia prima para la conformación de un nuevo material. Por lo tanto, nuestro espacio de diseño fue diseñar una línea indumentaria textil para trabajos de oficio a partir de un textil que incorpora los residuos de la industria maderera. Y bueno, lo que se puede encontrar actualmente es algo así para trabajar para los trabajos de oficio. Y se empezó, o sea, se propuso buscar algo que sea monomaterial. El artículo se basa en la transdisciplinariedad. De esto trabajamos con ingenieros químicos ahí en CITEBE, trabajamos con otros diseñadores, trabajamos con personas que trabajaban lo que es la cerámica, porque nos centramos en eso, como un, una indumentaria que sirviera para las personas que trabajan en cerámica, pero que a la vez le dé resistencia el material, impermeabilidad y todo ese tipo de cosas que realmente necesita una persona que trabaja en cerámica. Entonces, por lo tanto, hicimos desarrollo 3D buscando la monomaterialidad, es decir, que esto no tenga nada que no sea botones, cierres, para poder al final de su vida útil, poder reutilizarlo, volverlo a crear como para poder reciclarlo finalmente, ya que en el tema de del reciclaje, lo más complicado en cuanto a reciclar ropa es tener que sacar todos estos productos que son en base a otros materiales. Como los botones, los cierres y todos esos pequeños detalles que hacen que se dificulte un poco el reciclaje de los textiles. Entonces tuvimos varias propuestas. Aquí como ven un poco más completo, se trabajó en el modelado 3D de las prendas con el CLO 3D, que es un programa que permite hacer el modelo 3D y aparte nos permite hacer los patronajes. Aquí pueden ver un resultado más o menos completo, fotos de lo que podría llegar a ser. Y este es el resultado final, lo que se propuso finalmente. Y claro, con ayuda de CITEBE, nos permitieron crear este material que tiene una base de liocel, que es un material eh, a base de celulosa, que igual es de la madera, y crear un recubrimiento que nos permitiera darle todos estos como todas estas propiedades aparte. Y aquí pueden ver más o menos lo que se hizo con esto por arriba. Ya, bueno, la materialidad fue Liocell, como les decía, y aquí pueden ver un poco de lo que se trabajó en CITEB en conjunto con los ingenieros químicos. El Liocell con coating, que es una aplicación, o sea, que es el recubrimiento este que le pusimos de acerrín
de polvo de madera. Eh, este es el resultado que tuvimos con cuchillo sobre rodillo y la aplicación por aspersión, que es el video que se mostraba anteriormente. Esto fue parte del sistema de cierre, ya que como buscábamos la monomaterialidad, estuvimos buscando también buscando opciones de cómo hacer esta especie de cierre que no fueran botones, entonces como que lo desarrollamos ahí un poco más completo, el modelo funcional, y este es el resultado al que llegamos de una de las, em, o sea, este es el resultado final, la propuesta sin el material, pero esta es la propuesta del em, perdón, esta es la propuesta de la indumentaria. Aquí pueden ver el sistema de cierre, los botones, refuerzos siempre, buscando la comodidad en las partes traseras y así. Tuvimos estrategias de validación, validación cuantitativa, que fueron del material. También trabajamos con ingenieros que nos ayudaron como a ver la extensión y la carga de los materiales. Aquí pueden ver una de las pruebas que se realizaron, pruebas de tensión. Se realizaron validaciones cualitativas del material, cómo la gente percibe los materiales, y con una diseñadora que probó la indumentaria. Y claro, en realidad eso fue más o menos lo que se trabajó en este artículo y cómo pudimos ir trabajando con un equipo de más que solamente diseñadores, sino que también ingenieros y así. En eso se basa un poco el artículo y aquí pueden ver que tenemos el artículo en la revista Coatings, que también lo pueden leer ahí. Y también se participó en el foro, o sea, en el segundo foro iberoamericano de diseño, en el cual nos reconocieron la investigación. Y bueno, eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Catalina. Una preguntita antes de concluir con tu Ujú. presentación. ¿En algún momento alguna de las prendas que vimos es un prototipo con el Sí, material? se hicieron muchos prototipos, cerca de 5 o 6 prototipos, y de ahí como que empezamos como a buscar lo que realmente nos servía, lo que no nos servía, y ahí empezamos, porque los primeros prototipos tenían eh, como se puede decir, como tiras que se amarraban. Claro, Y claro, para el trabajo en torno de la cerámica, uno no puede tener estos materiales colgantes que se pueden llegar a enredar en un torno. claro. Por lo tanto, Pero, el prototipo final es el que vieron en el material este de gabardina y claro, se realizó con este tipo de cierre que ya era más pensado, más trabajado. pero la gabardina incluía el material de ustedes, ¿o no? No llegamos a realizar el prototipo final, que era con el Ah, material. Fue como una propuesta de prototipo. Ujú, claro. Bueno, sí. me apasionaría ver el resultado final con el material, ¿no? Porque en el fondo estamos viendo una prenda de madera, ¿no? Ujú, sí, Entonces, bueno, acá en exacto. Argentina decir que tengo un sobre todo de madera no es algo muy grato, no por la madera en sí ni el material al que te referís, sino por el significado que tiene un sobre todo de madera que alguna Claro. vez todos utilizaremos seguramente, pero que está muy lejos de tener que ver con lo que hablamos en este momento. Bueno, Claro, muchísimas gracias, igual Catalina. por eso estamos postulando a este proyecto FundesView para poder realizar finalmente este proyecto completo, poder terminarlo y buscar la manera de después llevarlo a la industria creativa, finalmente poder Bueno, hacer el producto completo. buenísimo, Catalina. Como pedía a otros, si tuvieras algún link o alguna página donde podamos ver más desarrollada la investigación, por favor, entonces ponela en el chat como para Ujú. que alguien que nos escuche quiera investigar un poquito más o explorar un poco más la investigación que ustedes realizaron.
Bueno, y Jimena, acá hemos concluido con el grupo, pero ahora tenemos unos minutos para poder conversar. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, Bien. a mí se me ocurre preguntarle, no sé si está presente Raquel. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, hola, Hola Raquel. estoy Bien, aquí, habías sí. mencionado que tenían un especial cuidado por el diseño emocional en tu investigación. ¿Puedes desarrollar el concepto un poco más? Con el diseño emocional, Mencionaste no lo la sé si era... perspectiva emocional del proyecto y como es algo que es un tema, todo un tema en sí mismo, el diseño emocional, me pareció que podríamos buscar puntos de contacto, ¿no? Claro, pero lo diseño emocional es algo muy desafiante para el CITEBE porque empezamos a trabajar solo con ingenieros, entonces buscar esta perspectiva del diseño con la emoción, pero con métricas, eres algo que empezamos a trabajar con las metodologías del diseño. Entonces, para la durabilidad, por ejemplo, que es lo artículo que he hablado primero, es una cuestión muy relevante porque las personas trabajan o si quedan con sus productos, si tiene también algo emocional que las conecta a estos productos. Entonces, trabajar este factor de la durabilidad no solo per lo sistema, por todo esto diseño de menor impacto, pero también por este diseño que se conecta al consumidor, que se conecta al proceso creativo. Y creo que es así que estamos pensando también en CITEVE de conectar estos puntos, el diseño con métricas, con ingeniería, con datos, pero también con estas métricas de ciencias sociales. Y es eso. Muy interesante. Y también me llama la atención en la presentación de varios de ustedes, de Carla y Andrea por un lado y también de Sergio. Pero también tuvo algo de eso Cecilia, a ver si lo puedo poner en palabras. En realidad aparecen una serie de dificultades en el desarrollo de las investigaciones y de los diseños posteriores a la solución del problema que ponen en tensión, por ejemplo, los elementos naturales con otros elementos que tiene, digamos, elementos sociales, para darle un nombre genérico, que de alguna manera los contradicen. ¿Buscaron ustedes algún camino para que la culpa no la tenga el árbol? ¿Se acuerdan como habíamos dicho? Es decir, a ver, ¿cómo podemos resolver ese tema? Uno de los temas es el presupuesto. Varios han mencionado, no solo ustedes en esos tres grupos, sino otros grupos también mencionaron que el presupuesto de algún modo es una suerte de freno al desarrollo de nuestros trabajos. ¿Alguien quiere comentar cómo se puede solucionar? Sí, te escucho Cecilia y también Carla. Bueno, se sale del tema nuestro, pero sí es verdad que yo creo que son completamente complementarias la versión de Carla con la de Sergio, porque realmente una manera de coligarlos o de amalgamarlos sería que uno fuera justificación del otro. Es decir, quiero decir, hay un diseño aquí que está bastante en boga también, que es el diseño for More Than Human, que también se basa en Donna Haraway, en todos los principios que ya ella ha hablado en su momento, pero también en la innovación social
a través, y ahora cito a Mancini, porque él habla de la innovación social a través de la participación ciudadana, pero dentro del clúster de DESIS, que es un clúster internacional que abarca muchas escuelas de diseño y universidades del mundo entero, hay dos clústeres dentro de DESIS. DESIS hay un clúster que es el nuestro, que es diseño para la educación en diseño social, que nosotros nos preocupamos del estudiante, que tengo que decir, aprovecho ahora, que es un orgullo ver a gente tan joven aquí con unos proyectos que estoy venga a aprender y enhorabuena por eso. Y luego hay otro clúster muy interesante que se llama el diseño para más que humanos, en el cual lo que quieren ellos hacer es integrar en la innovación social no ya a los seres humanos y a los ciudadanos, sino también a la naturaleza. Entonces, esto requiere de casos como el que presentan Carla y Andrea, pero también de justificaciones teóricas como la que presenta Sergio Dávila. Me parece que son los dos extremos que están totalmente relacionados. Y ya me callo. No, porque Cecilia, antes de darle la palabra, y se la vamos a dar seguramente a Andrea, a Carla y a Sergio, te sumé al equipo porque las imágenes tuyas, por un lado, tenían algo de marketing en esas telas que se movían en el diseño de indumentaria. Entonces pensé que podía ser por allí. Y otra cosa que me llamó la atención es este recurso de la investigación-acción, que yo realmente tengo que confesar que hace tiempo no lo escuchaba, que es como Bien. una idea que estamos revisitando. Oye, no sé quién decía, no quiero usar la palabra rescatar, no rescatemos a nadie, revisitemos aquello que en algún momento fue muy fuerte, ¿no es cierto, Cecilia? Absolutamente. Además, todo viene de allí. Fals Borda con la investigación acción participativa. Por supuesto, Arturo Escobar, que cita a Sergio con los pluriversos. Por supuesto, o sea, está todo esto está. Lo que pasa es que mi investigación es muy diferente porque la aproximación es cualitativa, no cuantitativa. Entonces, el problema de la cualitativa es que tiene, no sé cómo decirlo, hay que analizar muchos datos para que realmente luego tenga cierta fiabilidad, porque está más denostada, digamos, en el mundo académico, por lo menos en el anglosajón. Es difícil entrar con la investigación cualitativa, pero en cualquier caso, Falsborda y, por supuesto, Freire, que es el padre del pensamiento crítico en la educación. Por lo tanto, yo me debo a todos ustedes. Y creo que, no sé si eso responde a lo que usted me pregunta. Sí, claro que sí, Cecilia, claramente, claramente. Pero no es Y algo que no a esté en ver, boga. Quiero decir, la no, investigación. obviamente no, por eso decía, estamos revisitando algo, que por cierto ahí les recomiendo, si tienen oportunidad de ver una serie de estas que promociona Netflix, que se llama El Eternauta, que Ah, en sus sí. momentos, si la han visto, la verdad que es recomendable, comenta, lo viejo funciona. Y yo lo digo porque yo también soy joven, pero me tiño el pelo así de blanco para darle importancia. Para despistar. Entonces, para despistar claramente, para que no parezca al principio. Bueno, démosle ahora, entonces, recién decía Cecilia, los extremos. ¿Son los extremos los de Carla y Andrea y el de Sergio? Es decir, ¿por qué una cosa tiene más acento en lo teórico y otra cosa más preocupación por la práctica? ¿Pueden explicarnos? Carla, Sim, Andrea, Sergio, adelante. sim. Eu queria só completar uma coisa que acho que a Cecília falou bem, muito bem. Tem um livro que fala, ele é da Isabella Stengers, Uma Outra Ciência Possível, Manifesto por uma Desaceleração das Ciências. E eu acho que nesse livro ela fala muito, né, sobre essa questão de que, bem, não só esse estresse que os investigadores sentem, né, mas também essa, vou falar, desumanização que existe nesse tempo muito acelerado e que, quando a gente traz esses outros seres, né, eles nos abrem os olhos para um tempo mais harmônico, mais, vou até falar mais natural, não é? Assim, mais humano. E então eu acho que eu gostaria também de colocar esse ponto, que é pensar que eu não vejo como oposto ou como antagônico, eu vejo que as coisas elas realmente precisam de ser revistas
para trazer essas outras vozes, para trazer, né, esses outros seres, para que esse desenho ele aconteça mesmo nessa sua totalidade, né? Ou usando as palavras, inclusive do Escobar, assim, na sua pluralidade, e em toda a beleza que vem disso. Então, queria só colocar esse Bueno. ponto, assim, não respondi a pergunta, mas eu queria colocar esse Sí, ponto que eu no, acho. gracias. Claro que sí, es una perspectiva el tema de la aceleración, pero también es un tema de perspectiva, porque uno puede ir más despacio, más ritmo natural en una dirección que no es la misma en otro sentido. Entonces ahí puntualmente le pregunto a Sergio, no sé si estás, Sergio. Yo Sí, por aquí estoy. puse, aquí estás. Pregunto, ¿cómo hacer que toda esta teoría que tiene la biofilia no quede en un espacio romántico? Ujú. Gracias, buena pregunta. Y sí, coincido con Cecilia y con Carla. Es el espíritu de una época, ¿no? Entonces, a lo mejor Haraway lo dice como el cambio del antropoceno al tuluceno, ¿no? En esta versión tentacular de cómo se va expandiendo y cómo desde diferentes perspectivas lo estamos apreciando de forma distinta. No, no creo que seamos antagónicos, ¿no? Sino simplemente somos desde diferentes perspectivas y estamos buscando aportar. Eh, Volvemos al Volvemos al pulpo pulpo, con los ¿no? tentáculos. El tulu es ese ser cefalópodo tentacular ahí. Pero yo creo que no va a haber ningún cambio si no empieza desde una convicción interna, ¿no? Entonces, como decías hace rato, no le podemos echar la culpa al árbol. Más bien nosotros nos tenemos que hacer más sutiles, ¿no? Y tenemos que aprender a caminar y a transformarnos con el paso del árbol, ¿no? Entonces, no es la naturaleza la que tiene que cambiar, ¿no? Los honguitos llevan millones de años ya desarrollando una inteligencia que no alcanzamos a vislumbrar nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer más sutiles y más inteligentes para poder apreciar esa belleza, esa manera de trabajar, esa manera de transformar, ¿no? Hace todavía un siglo pensábamos que la selección natural era debido al que era más fuerte, ¿no? Y el más fuerte era el que más sobrevivía. Hoy ya cambió esa convicción, ¿no? Y estamos convencidos de que el que más comparte es el que más sobrevive, ¿no? El que más trabaja en conjunto con los demás en esta versión simpoyética es el que va a tener más éxito entonces en su evolución. Entonces se trata de ese cambio de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son esas convicciones que traemos y que debemos evolucionar hacia otros sistemas? Muchas gracias, Sergio. Muy atinada la respuesta. Y ahí me hace preguntar, no sé si está por ahí Florencia. ¿Está por ahí Florencia? Sí, acá estoy. Bien, Florencia, en algún momento comentaste algo muy interesante vinculado al estudio mamario y sé claramente a lo que te referías, pero me parece interesante el concepto. Hablabas de testeos, ¿no? Que de alguna manera eran táctiles para generar imágenes mentales. ¿Podés desarrollarlo un poquito más? Porque resulta interesante, no solo para lo mamario, obviamente hasta a uno le parece como lógico, pero cualquier aproximación a través del tacto puede generar imágenes mentales. ¿Es así? Y en el caso del tema de la áptica, investigué en torno al diseño gráfico áptico que lo propone Peña, que en este caso él menciona que al incentivar el aprendizaje mediante más de un sentido y en este caso potenciando el tacto, obtenemos esta imagen mental, la cual instaura el hábito que queremos potenciar. Excelente, excelente como respuesta. Y qué útil para nosotros los diseñadores, ¿no? Incorporar un elemento más en los tentáculos, como para poder contar con una ayuda para la imagen que generamos en nuestra mente de lo que queremos lograr en nuestros diseños. Bueno, Jimena, vamos a preguntarles a los participantes si alguien con la dictadura de Roberto Céspedes y la Universidad de Palermo, con los minutos dedicados a la conversación, si alguien se quedó con algo para decir en este encuentro. Si tiene para decirlo, que hable ahora sí, que calle para siempre.
levantan la mano si quieren, la mano digital, o si no la mano virtual, la mano personal. Y si quieren agregar algo, con todo gusto le damos este espacio. Estoy mirando, estoy recorriendo a ver si hay alguien levantando la mano. Parece que no, Jimena. ¿Te parece que concluyamos aquí? Ya estamos sobre el cierre de esta comisión. Entonces, no sé qué dices, Jimena, una despedida tuya. Sí, agradecer a todos. Creo que todos, estoy convencida, respetaron, pero demasiado bien el tiempo este año, Roberto, así que no tuviste ese trabajo antiguo Es de verdad, es decir verdad. quedan 2 minutos. ¿Te fijaste? Sí. Así es que súper buen equipo y muy interesante, como siempre, las presentaciones, los avances y felicitarlos, por supuesto, desde la humildad de mi puesto por todo su empeño por llevar adelante la disciplina del diseño que es necesario ampliar temas de cultura de diseño a nivel de imaginario colectivo y por eso es que son importantes estos espacios que genera la Universidad de Palermo, Roberto, en torno a la publicación de los artículos, en torno a los coloquios, a las conversaciones, a las dinámicas que ofrecen durante todo el año para debatir temas de diseño y los distintos y conocer a la vez los distintos enfoques. Entonces, también agradecer a ustedes como universidad, al decano Óscar Echeverría, a ti Roberto en especial por soportarme todos estos años en que hemos colaborado y, y simplemente agradecerles estar acá y por llevar adelante nuestra disciplina desde sus lugares de la mejor manera posible, con todo el compromiso que yo sé que tienen y que así lo han demostrado hoy una vez más. Así que solamente agradecer y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Siempre va a haber oportunidades como esta, que realmente, queridos colegas, tenemos que reconocer que es un privilegio encontrarnos, ¿no? Tal vez nos olvidemos de los nombres, de los rostros, y eso poco importa. Lo importante es lo nuevo, es el conocimiento que se construyó a partir de nuestras ponencias y nuestras conversaciones. Así que festejo por eso, a la vez que agradezco a quienes nos dieron esa oportunidad, a Cristian, a Lila, y a todos ustedes, diciéndoles adiós, hasta la próxima. Adiós, adiós. Nos Muchas vemos. gracias. Que estén muy Muchas gracias bien. por Suerte a todo. todos. Muchas Adiós. gracias. Nos Gusto vemos verlos. pronto. Gracias.